Esqueda, el exdirector de Listezón. Estábamos haciendo contacto con Héctor Espino porque que él también quería hablar, a ver si quiere hablar. ¿Por dónde empezamos? A ver, tú como exdirector primero o tú como especialista de la situación de Listezón. Adelante, jefe. A ver. Muy bien, es un tema delicado, el tema del listezón, Ujú. dado que pues sí se tiene un boquete financiero ya de hace algunos años. De hecho, vinieron especialistas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a establecer que ese boquete financiero es de aproximadamente 6.000 millones de pesos. Ujú. Entonces, ante esta situación, pues se va agravando lo que es el sistema de pensiones y jubilaciones y el servicio médico, que es lo que ofrece Istezón a sus más de 180,000 usuarios. Vamos a dividir estos 180,000 en más o menos 75,000, que son los que reciben, ¿no?, la aseguranza, y los beneficiarios son más de 100,000. ¿Sí? Es más grande la suma de beneficiarios que son las familias, ¿no? Ujú. Entonces aquí tenemos un caso que se tiene que resolver. Están sacando esta propuesta de venta de activos por parte del gobierno del estado, activos que son del estado, no del gobierno, hay que especificarlo muy bien, en los cuales si se está transitando hacia esta democracia participativa, pues se tiene que consultar a la ciudadanía para ver qué opina de este tema, porque finalmente son bienes del estado. El gobierno lo que hace es administrar esos bienes. Entonces, una consulta ciudadana o algún plebiscito, algún referéndum de estas figuras que aparecen en la Ley de Participación Ciudadana de nuestro estado. Entonces, se pretende obtener aproximadamente 1.000 millones de pesos. Sabemos que esto es muy poco, si es de corto plazo, va a venir a resolver tal vez 2, 3 años. Hay estudios actuariales que el mismo Istezón tiene, que sobre todo en el tema de pensiones y jubilaciones para el año 2030 va a tener aproximadamente 28,000 jubilados que van a representar más de 5,500 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las aportaciones de esos 28,000 jubilados? Como 3,200 3,200 millones. Y se va a tener todavía un hueco de aproximadamente 2,300 millones de pesos para el 2030. Entonces, se tiene que hacer caso de estos estudios actuariales, porque viene una bola de nieve creciendo, la cual pues, nos lleva a que pues, se tenga que subsanar, y existen figuras financieras para hacerlo. En este caso está el llamado CAPEX, que es una estrategia financiera que utilizan las empresas en finanzas corporativas, pero también se lleva a las figuras de las finanzas públicas, donde los gobiernos en este caso pueden utilizar esos gastos de capital como respaldos. Es un backup financiero que se tiene por parte de las empresas o de los gobiernos, con el objetivo de sacar de un hoyo financiero o de un crack financiero a lo que es una empresa o en este caso un gobierno. Estos bienes, como se dice coloquialmente, pues son para remediar los males, pero finalmente la estrategia es ver si se requieren esos 1.000 millones para crear ese fideicomiso, que se requieren 2,000 millones, no va a alcanzar, todavía faltan 1,000 millones más, y ver si el presupuesto que actualmente tiene asignado el Istezón, que se aprobó el año pasado y que se va a ejercer este año, de 480 millones, pues realmente va a servir para eh, saldar ese déficit paulatinamente en los próximos años, ¿no? Que es O sea, la sería un negociación que se lleva. paliativo, Un entonces, no paliativo crees, es muy cortoplacista. cuál sería entonces la solución para ti? Pues mira, aquí tiene que haber un rescate, porque estar vendiendo bienes va a ir subsanando poco a poco lo Perfecto. que es el instituto, ¿sí? Esto se dejó crecer, ya tiene más de 20 años esta situación. Fueron pateando el bote los gobernadores, lo voy a decir de una forma. Los sindicatos tampoco se involucraron del todo, porque también tienen su participación activa los sindicatos. El gobierno del estado, pues también veía al Istezón como algo que pues, se va a solucionar o lo tenemos ahí pendiente, pero no le pusieron la atención que le debieron haber puesto. Entonces se fue pateando el bote del Listezón, y por eso tenemos esta bola de fuego, vamos a ponerlo así, de este problema financiero que ahora pues están tratando de resolverlo, porque tienen la presión de los sindicatos que te pueden paralizar el Estado, porque estamos hablando que son más de 180,000 usuarios asegurados con el Istezón, representados en distintos sindicatos. El más grueso es el magisterio, que tiene arriba de 50,000 usuarios, más lo que son los beneficiarios, que son las esposas, los hijos, que reciben lo que es la atención médica,
los medicamentos, que es fundamental, que es lo que ha estallado ahorita cortoplacistamente hablando, y posteriormente en el futuro hablar pues de las pensiones y jubilaciones. De hecho, se negoció que por mes se estén jubilando 180 personas, porque hay muchas personas en edad ya de jubilarse, pero no se les está permitiendo. Entonces tienen su derecho a jubilación, pero dada la situación financiera que tiene el instituto, pues no se le permite. ¿Cómo ves lo que dice Joel Espejel? Tú, Ricardo, Coincido casi en la mayoría, Joel, muy bien. tú fuiste el último director del ISTESON y a ustedes fueron crucificados por el plan de venta de inmuebles también. Así es. Voy a retomar un poquito de la historia del ISTESON. El ISTESON, porque es fundamental que se entienda esto, pues, ¿no? En el ISTESON se fundó en 31 de diciembre de 1962, la ley 38, ¿ok? Pero curiosamente, el fideicomiso, el fondo de pensiones, se creó hasta junio de 2005. Todo ese tramo, del 62 al 2005, o sea, 42 años no tenemos historial del fondo de pensiones. El historial del fondo de pensiones viene del 2005, gracias a la reforma en la administración de Eduardo Burso. Entonces, es muy fácil, y yo lo he repetido muchas veces, el tema campañas, el tema campañas negras, el tema desprestigio, el tema Tere Lizárraga, la más corrupta de Sonora, desapareció y las cantidades han ido y venido. 6,000, 5,000, 4,000, 3,000. ¿Cómo que desapareció? Si a partir del 2005 sí se lleva un registro. Y el registro lo tiene el Estado y lo tiene el ISTESON. Claro. Al ISTESON tiene un registro que el Estado le debe 2,063 millones, ya lo dijo el director. Es la cantidad real. El Estado tiene el registro, debe tener el registro de que le debe ese recurso, ¿no? Entonces, con todo esto que ha pasado con los inmuebles, digo, la verdad, en la administración pasada, con Guillermo Padres, se tomó la decisión, estando yo como funcionario del ISTESON, pues que se tenía que cubrir el adeudo que se tenía en aquel entonces. Y la única salida, porque no había flujo, menos en final de sexenio, que se complican las cosas porque los flujos se empiezan a recortar. A la administración pasada, donde se le vino a complicar el tema de flujos, fue en 2012. Ahí es donde inició la debacle del ISTESON por el tema de no autorización del presupuesto. Entonces, ¿De ahí viene todo? De ahí es donde nace el gran boquete. Digo, de hecho, vamos a hablar, se hace la reforma del 2005 para cuando recibimos nosotros el 2009. Ya existía una deuda al fondo de pensiones. Entonces, obviamente esa deuda podía haber venido creciendo a lo mejor en una medida menos acelerada. Pero a partir del 2012, que no se autoriza el presupuesto, pues el gobierno del Estado se las ve negras para estar mandando el recurso que como patrón tiene que mandar. Bueno, entonces, total, se crea crece esta deuda. Me tocó estar participando con el gobernador y otros funcionarios, y junto con Tere, para ver la solución al problema. Efectivo no había, o sea, no había flujo. Y es donde se empezó a ver de cuando menos dejar el fondo con un respaldo patrimonial. No era la intención de nosotros, nunca fue la intención de nosotros venderlo en ese momento, pero sabíamos que en un futuro muy corto, y esta administración lo sabía desde que entró, digo, se metieron hasta la cocina con los números del ISTESON, ya sabían lo que venía con el tema de las pensiones, que es el tema complicado. Ahora, me voy a brincar tantito al tema de medicamentos. El ISTESON se parte su recurso, su presupuesto, en dos rubros grandes. Uno es el servicio médico y otro son las pensiones. El que tiene un problema estructural, numérico, es el fondo de pensiones. Las pensiones son el problema estructural. El servicio médico no tiene por qué tener un problema estructural. O sea, como bien lo decías, el mismo Ciro Montalvo, por ejemplo, que fue asesor en esta administración, no sé si sigue o no, fue asesor también en la administración pasada del ISTESON, tiene mucha experiencia en eso. Hizo por ahí una declaración y dice, la venta de inmuebles va a ser una solución del corto plazo, pero es patear el bote. ¿Qué es lo que dice Joel? Es patear el bote, no hay una solución. No, para nada. O sea, no es una solución real. Ahora, ¿cuál es la solución real? ahí va.
nosotros hicimos un acuerdo, una entrega, dación de pago de unos bienes. En esta administración se generó un quebranto al fondo de pensiones al devolver esos inmuebles que ya estaban autorizados por el Congreso, ya estaban autorizados cuál era su fin, su destino, ya estaba todo. Entre ellos estaba el Héctor Espino. Entre ellos estaba el Héctor Espino, estaba el Oros Gaitán también, estaban las casas de gobierno, estaban algunos terrenos en San Carlos, otros en Puerto Peñasco. Había, no me acuerdo cuántos bienes eran. ¿Ok? Entonces, digo, todo nace de un esquema de pensiones creado para el servidor público, para el burócrata, muy paternalista. Entonces aquí no hay más que dos sopas, pues. El tema no es nada sencillo. La verdad es que no es nada sencillo. Este gobierno, pues, la verdad, si no hace nada radical, no sé si termine bien este tema en este sexenio o al que entre le va a tronar. Por eso, ¿cuál sería? A ver, tú desde tu perspectiva, si ustedes dejaron eso, no le siguieron. Es muy sencillo decirlo. Ahí te va. O se paga por los beneficios que se quieren obtener, o se reciben los beneficios por los que se paga. No hay de otra sopa. ¿Y cuáles son los pagar por esos? No. O se suben los ingresos, o se bajan las pensiones. Claro. No hay de otra sopa. O sea, ¿cómo es posible que les paguen? Digo, nosotros, los que estamos en la IP, la máxima el retiro ahorita en el IMSS son 22,000 pesos, creo. Y está topado. Ganes lo que ganes. Si quieres tener una pensión más grande, pues te tienes que ir a un sistema de esto de los seguros de ahorros y ese tipo de cosas que tú tienes que pagar por tu cuenta. ¿Cómo puede ser posible que los burócratas se les paga hoy en día el promedio de los 3 últimos años? Entonces, obviamente es cuando más están ganando. Obviamente, la ecuación nunca te va a dar. Entonces, eso se tiene que ver modificado ya. Se modificó para las nuevas generaciones en el 2005. ¿Cuáles son las nuevas generaciones? Las que empiezan en el 2035. No va a llegar ni... Es que se inyecten más recursos al ISSSTESON y se bajen las pensiones, tú dirías. No, que se modifique el esquema ¿Por eso? de pensiones. Sí. Pero no que se le inyecten más recursos, ¿eh? Pero es que dice los ingresos que se aumenten, ¿cómo entonces? Bueno, se tiene que aumentar de las dos partes. O sea, se tiene que... del usuario y del patrón. O sea, no se... Están pagando algo ficticio, pues, que nadie aportó para que se pague eso. Entonces, se han venido pagando las pensiones del acumulado de todo lo que aportan todos. Pero normalmente en un ejercicio así normal, a un funcionario, lo que aportó, lo que realmente aportó al fondo de pensiones, le va a alcanzar, no llega a 2 años. Lo demás lo tiene que agarrar de los demás. ¿Cómo va a soportar un sistema así? Es imposible, pues. Conclusión, Joel, a ver. Sí, se tiene Entonces, que reformar la ley 38 del ISSSTESON. Pero eso lo estamos viendo exactamente. Sí. La última reforma Sí. fue el 2005, ¿verdad? El 2005, Me acuerdo, con efectivamente. Eduardo Burs, que a mí me tocó cubrir esa manifestación con Manolo Madero, ¿no? Era el dirigente del CENTE Sí, que encabezaron Sí, efectivamente. para que fue la reforma a las pensiones también, Efectivamente. que redujo, redujo, ¿no? la jubilación. ¿O cómo Así- fue? Sí. Se aumentaron, ¿no?, los porcentajes. Aumentaron los Aumentaron porcentajes. para- Aumentaron, exacto. Así perdón, es, la para palabra. Aumentaron que- los porcentajes y en vez del promedio de los últimos 3 años, va a ser el promedio de los últimos 10 años. 10 años, efectivamente. Se fue de 3 a 10 años con el objetivo de que pues, se generaran esos flujos futuros, ¿no?, para incrementar los ingresos del ISSSTESON. Se requiere reformar y dejar las cuentas claras con una reforma a la ley 38, pero además debe haber un rescate, ¿no? Sabemos que el Estado de Sonora está endeudado, son 28,700 millones de pesos según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el tercer trimestre del año 2018. Entonces, esa deuda, pues, no me da el margen para solicitar más dinero prestado y poder rescatar el instituto, pero pues tiene una prioridad porque estamos hablando de la salud de los trabajadores y de la pensión y jubilación que tiene que recibir por derecho un trabajador. Se tiene que buscar algún medio financiero por parte del gobierno del estado para rescatarlo, porque ahorita sí es lo que es el fondo de pensiones y jubilaciones, que desgraciadamente está impactando en lo que es el servicio médico, porque de ahí están tomando, ¿no?, para poder de lo que se corresponde de una bolsa que es el fondo de pensiones y jubilaciones, lo están quitándole los medicamentos para meter a la jubilación, que eso es un error. Aquí se tendría
se tendría que separar, ¿no? Lo que es, por un lado, pensiones y jubilaciones, este fideicomiso especial, y por el otro, lo que es el servicio médico, donde entran los medicamentos, equipo médico y la parte de la nómina, ¿no? Que también hay la nómina del ISSSTESON, es algo que se puede discutir más adelante. Pero sí, es una reforma a la ley 38 del ISSSTESON y un rescate, porque son más de 6,000 millones, lo dicen, un rescate financiero, pero sabemos que el Estado pues es el séptimo Estado más endeudado del país. Pero ¿cómo sería el rescate? Es donde nos No, vamos, lo que pasa es que yo difiero un poco con el tema del rescate, ¿no? O sea, el ISSSTESON debe ser autosuficiente. No puede el gobierno estar destinando recursos para darle servicio nomás a sus burócratas. Ahora, cosa que me llama muchísimo la atención, ¿qué pasa? ¿Por qué truena ahorita? ¿Por qué es el mitote que vamos a vender el estadio, se va a vender, no se va a vender? Sacan el tema de las pensiones otra vez. Pero el tema lo generó el desabasto de medicamentos. Así es. Entonces, hay números que a mí no me cuadran. Es que no sé. Los números. No, es que no sé. Yo no tengo datos de adentro, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó? Desde que entró esta administración, así, cosas que se me vinieron, ayer que me hablaste, cosas que se me vinieron a la cabeza, no sé, ahorro hasta un 60% en medicamentos, en compra de medicamentos. Lo dijo el director. Hay que ver cómo quedó ese ahorro de 60%. Después viene ahora este otro director, no es que estamos comprando junto con el IMSS para que nos salga más barato todavía. Bueno, entonces con tanto ahorro, si a nosotros nos alcanzaba el servicio médico, ahora con tanto ahorro, y aparte, el gobierno del Estado no le debe un peso. Eso es declarado por el secretario de Hacienda, es declarado por la gobernadora. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? O sea, ¿cómo lo están utilizando? Si no le deben un peso. No le deben un peso. Están comprando más barato y no les alcanza. Pues no me da, pues. Exacto. No me da. Aquí está la crisis, exacto. Entonces, ¿y por qué quieren vender inmuebles? Entonces, si dicen que hay una crisis, si dicen cirugía ahora, mayor, exactamente. El otro tema, pues, o sea, oye, le vamos a inyectar 42 millones para compra de medicamentos. ¿Pero por qué? Debe alcanzar. A donde sí le tienen que subsidiar. ¿Sí? Es más, y ni siquiera subsidiar. Con que le estén abonando lo que se debe a la deuda que dejamos nosotros, de 2,000 millones, con eso van a salir con las pensiones. En el corto plazo. Sí. Pero tienen que hacer algo definitivo. En el corto plazo. A mí me puede que le esté llegando la información distorsionada a la gobernadora, porque pues la están exponiendo ella y ella no tenía por qué andar en esto. Ella sí debe estar informada, me queda clarísimo. Lo que pasa es que tiene que estar informada con números reales. No sé quién le pasa los números, pero lo que le están diciendo, digo, ahorita declaró, tú pusiste la declaración que son 3,000 millones y el director acaba de decir que son 2,000. Pues entonces, ¿quién se le está pasando? Y Hacienda, otra cosa, es que traen un problema de gobernabilidad y de comunicación institucional gubernamental y de narrativa y de exposición y de manejo de crisis tremendo. No se han levantado desde julio, bueno, desde el año pasado en muchas, pero no hay una, vamos a decirlo, planeación estratégica en lo que vas a decir. Tú mismo lo dices, mira, me das la razón. Oye, sales y dejas correr, la manejan con tenebra, pues sigue la tenebra ahí y es lo preocupante. Dejas correr y que se posicione en la opinión pública que van a vender el de Héctor Espino y el de Tomás Oros. No van a decir que no dijeron, es que lo dijeron, tan es así que el alcalde de Cajeme salió a decir, los deportistas, el hijo de Héctor Espino declaró ya en Uniradio una cosa, así viste, ¿no? Que no se venda. Todo el mundo salió a declarar. Ya que sale el presidente y les dice, ay, no lo vendan. No. Ya me empezó, que no lo dijo la... A ver. Después de 3 días que tiene el tema del ambiente por el desabasto de medicinas, sí, pero lo mismo. por la crisis, pero es que es lo mismo. Pero el presidente traía otro disco. El presidente estaba hablando de las basificaciones y no sé qué cosas. Sí, pues, ¿no? por eso, pero lo que sí tiene claro el presidente es una cosa, la política deportiva. Y me gustó lo que dijo el presidente y ahí la gobernadora debería aprovechar. A ver, señor presidente, usted dijo que me iba a apoyar. Claro. Apóyeme. Claro. Ahí es donde está el cabildeo, no nomás la foto con el presidente de España. Eso es farándula, es show. Ahora, a ver, que vaya, ahí lo que necesita la gobernadora es ir a tocar, aprovechar esta coyuntura y decirle al presidente, usted dijo que me iba a apoyar, apóyeme. ¿No tengo recursos? O a ver, también el presidente que le diga, te apoyo, claro, con todo gusto, pero a ver, pues vamos a ver por qué se generó esta situación en el ISSSTESON también, ¿no? Porque pues aquí hay
Hay fondo, a ver, a que se hablan los proveedores, que se abra el fondo de la situación, ¿sí o Ahora, no? Sí, digo, totalmente. Efectivamente. o nomás, claro que sí, le apoyo con lo que digan. A ver, no, que aproveche el cabildeo, la Es gobernadora que, y la coyuntura y que le diga al equipo, a ver, señores, que lo siente a todos. A ver, señores secretario de Hacienda, señor secretario técnico, señor director del Listezón, señores, ¿a quién era el otro? El secretario de Gobierno. O se ponen de acuerdo a la hora de que vamos a ir a salir a una problemática, hacemos una brainstorm todos juntos ujú, y me van a decir o no me generen estas crisis. Porque ya trae el alcalde Cajeme encima, ya trae un sector deportivo, el hijo Héctor Espino había dicho otra cosa, ahorita dijo otra, no sé quién había dicho, el presidente otra cosa, y el fondo no se resuelve. no, Eso es claro. lo más, No, claro. ¿no? Eso es Ahora, lo más triste. ahora, la verdad, yo dejaría lo sentimental de los estadios para otra situación. Están en terrenos que ya son terrenos muy valiosos, que se les puede dar muchos mejores usos para la misma población, para el mismo estado, para el mismo desarrollo. No le veo ningún problema yo que se le vendan ni uno ni otro. Pero ese no es el tema, pues. El tema es que no se está resolviendo la situación. Ahorita tienen el Oro Gaitán y Sí. tienen el Héctor Espino para vender, que son las propiedades valiosas. Pero ¿y después? Ujú. Si no se resuelve la situación, pues, ¿de dónde van a agarrar dinero? Pues, ¿no? Ujú. Ahora, estuvo hace poco aquí el director Contreras, y dice, tú se lo cuestionaste, pues, ¿Ande? pues ¿cuánto le deben? ¿Cuánto le deben a los proveedores que no están surtiendo medicamentos? Ajá. Y él te dice un mes. Quiero suponer que, que- que se equivocó o que es una respuesta que se le vino a la cabeza, porque si le deben un mes a un proveedor y te deja de surtir, pues yo creo que habría que analizar si cambiar de proveedores o cómo está el asunto, ¿no? Ujú. O sea, la situación de servicio médico, de compra de medicamentos, del Hospital Chávez, de las cirugías, todo lo que se oye, yo no lo sé, yo me desentendí de esto. Tengo que estar pendiente de las notas, porque todavía traigo procesos y traigo cosas que tampoco no las puedo descuidar. Sin embargo, pues no sé qué está pasando y no sé qué le dicen a la gobernadora. Pues no le dicen la verdad. Y le dicen, unos le dicen una cosa, otros le dicen otra, eso es la situación. Ajá. Y más lo que ella cree. Entonces, imagínate el cóctel explosivo. Ahora, Pero el fondo está ahí. La verdad, a mí me preocupa Claro. porque el fondo, al margen de toda esta problemática que hemos detectado y analizado, y que el mismo presidente ya la hemos puesto en agenda presidencial, porque Priscila Cárdenas de Proyecto Puente fue a preguntarle, es que está ahí. Hay un servicio deficiente, hay una deuda deficiente, hay deuda de pensiones, hay gente sufriendo no pago de pensiones, no hay medicinas, no hay una, vamos a decirlo, dependencia que esté funcionando bien, que viene arrastrando después de 4 años. Digo, yo- después de a mí se 4 me hace años, que digo, dejaron, desperdiciaron un tiempo muy valioso de que entraron a la fecha para entrarle de fondo uy, al tema. y que diga el Ahora, gobernador, es que es un problema, no generamos nosotros. A ver, espérame, que, no, a ver, Efectivamente. pues sí, ya sé que, a ver, aquí no estamos culpables, ni es Loguera, estamos profesionalmente diciendo, bueno, pero ¿qué ha hecho este gobierno para que se solucione? Díganme. ahora, como bien lo dice Joel, ahí están los sindicatos. ¿Qué pasa con los sindicatos? Pues que sus agremiados no les quieren decir ninguna mala noticia, no les quieren decir la verdad, no quieren, no los quieren tentar ni con el pétalo de una rosa, y están prefiriendo que truene y que decir que es problema del gobierno cuando ellos están en las juntas directivas. Y ellos, a ver, ¿qué quieren? ¿Una viabilidad del Listezón de largo plazo? Sí. ¿O mejor que bateen los que alcanzan a batear de aquí a 5 años? Así es. De hecho, aquí, para comentar, están los pasivos significativos que lo publica la Subdirección de Finanzas del Listezón. Ujú. Habla de los pasivos relacionados con pensiones y jubilaciones de 4.185 millones de pesos, los ADEFAS, que son los adeudos anteriores, por 676 millones de pesos, los pasivos a corto plazo por 2.350 millones, que llevan como los 6.800 millones de pesos, y los adeudos por juicios laborales que no lo definen, ¿no? Que representa esta cantidad, que lo decía hace un momento y que lo dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está por encima de los 6.000 millones, prácticamente el 10% del presupuesto del Estado de Sonora, si estamos hablando que es un presupuesto de 68.000 millones de pesos, 6.800 millones, pues es el 10% del presupuesto del Estado. Entonces, para que veamos la magnitud que tienen de pasivos significativos que afectan la operación del instituto, ¿no? Ahí están, esos datos duros son muy Así es. importantes. Llega por acá un mensaje de la OCB, Francisco García, me dice,
Si me permites la opinión, y los empresarios escuchando, y esto es muy importante, estoy de acuerdo contigo y no debemos perder el foco de la polémica de los estadios, me dice por acá al respecto. La oficina de convenciones que trae los eventos. Llegamos a esta situación por un tema enorme de corrupción. Definitivamente hay que buscar una solución al uso del histórico Estadio Héctor Espinosa. Hay ocasiones que el crecimiento de la sociedad empuja decisiones fuertes. Lo que sea que se haga, tiene que ser con toda transparencia, con toda lógica y buscando el beneficio de la sociedad. No para unos cuantos, ya no podemos permitir esto, pero sí hacer algo, y es que reflexionemos. ¿Qué es más triste? ¿La nostalgia al cambio buscando el crecimiento social, pero real, no bluff? Pues, o ser testigos de cómo poco a poco el abandono y la falta de recursos terminan destruyendo lentamente esos mismos espacios a los que tenemos tanto cariño. Más que preocupado, queremos estar ocupados. Nosotros con gusto nos ponemos a la orden para recabar información estadística que permita la toma correcta de decisiones. Estoy totalmente de acuerdo con el hijo de Héctor Espino, siempre y cuando sea para el beneficio y no para subsanar situaciones ajenas al deporte y al aceleramiento económico. Mira, mientras no sea, como dice por acá, la gente yo opinando, ¿no? Al mismo grupo o gobernante que no vayan a querer hacer negocios con ya sabe quién, ¿no? Con los mismos de la Colosio, la verdad, ya con eso. Ya con eso, la verdad, con que se transparente, hay estadística y quieran hacerse las cosas bien. Ya con eso vas a dar un paso adelante. Porque ya la gente me está opinando que, oye, pues sí que quieres hasta fuerte contra los de la Colosio. Gracias, les agradezco mucho. ¿No? Muchas gracias. No, Muy muchas buena gracias mesa. Muy buena mesa, con muy buenos datos, muy buenas opiniones. El fondo está ahí y creo que la venta sería un paliativo, sería una aspirina nomás Sí, al claro. fondo de la situación. Corte y vuelvo con más información. Está Salsas Castillo, patrocinador del Proyecto Puente, el Super Bowl, Osolec, muchos. ¿Qué opina usted? Lo voy a leer. Y la historia del hot dog de Hermosillo también.